Historia real. Abuela descubrió hermana, seducir marido y preparó venganza que cambió todo. Nunca pensé que a los 87 años, sentada en mi pequeño taller de costura en ese barrio donde crecí y envejezco, mi vida diera un giro tan salvaje. Pero allí estaba, con las manos aún temblorosas, frente a un cajón oxidado que nunca me había llamado la atención. Parecía otra caja de recuerdos viejos, polvo y olvidos, hasta que lo abrí. Y ahí, entre cartas amarillentas y documentos que nadie debería tener, todo se derrumbó. Natalia, mi hermana, la mujer que pensé que era mi aliada de toda la vida, había estado jugando sucio, seduciendo a Alejandro, mi marido. Mi mundo explotó en 1000 pedazos. Ese día fue un torbellino. Recuerdo la mezcla de olores, el té frío sobre la mesa, la madera gastada del taller que crujía con el viento de otoño, y el aire pesado, cargado de secretos a punto de salir a la luz. Mis ojos se clavaban en aquellas palabras, en esas frases llenas de mentira y traición. El rostro de Natalia apareció en mi mente, la sonrisa falsa que nunca supe leer. Sentí un nudo horrible en la garganta, un peso insoportable en el estómago, y las manos no dejaron de temblar, como si las traiciones también mordieran mis músculos. Escuchar pasos en la calle, el murmullo lejano de niños jugando y ese perro callejero que no paraba de ladrar, solo aumentaban esa tensión que me oprimía sin aviso. La casa, aparente calma, parecía un teatro donde se representaba la peor obra imaginable. Cuadros, cortinas y hasta el frío sillón de mi abuela guardaban cómplice silencio. Cada rincón parecía susurrar mentiras, esconder verdades poco dignas. No quiero engañarte, eso no solo me rompió el corazón, fue el comienzo de una tormenta interna, una sed de justicia mezclada con un miedo terrible. Pensar en confrontarlos fue un golpe directo a ese tirante equilibrio que apenas me sostenía. Así que decidí esperar, planear en silencio, madurar la venganza sin dejar que nada se saliera. O el rencor me va a arrastrar hacia la oscuridad donde ya no queda nada de Lara, la mujer sabia y fuerte que creí ser. Esa tarde, mientras con cuidado desenrollaba cada carta, sostuve una que impactó más fuerte que todas. La miré como si en sus líneas estuviera escrito mi destino, el camino oscuro e incierto que esperaba en mi familia. Y algo dentro se quebró, pero también algo despertó. No sé qué va a pasar ahora, y eso me aterra, y a la vez me alivia un poco. ¿Seré capaz de detener este terremoto? ¿O será el fin de todo? ¿Podrá una mujer como yo hacer justicia sin perderse en el intento? Tú que me escuchas, acompáñame a descubrir este misterio que cambió mi vida y que todavía tiene secretos que nadie imagina. Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Al cerrar esa carta, con el pulso cambiado y la cabeza doliéndome como si alguien la apretara con una mano invisible, sentí un ruido extraño, como un suspiro frío que se colaba entre las paredes del taller. Miré hacia la puerta sin entender, pero nadie apareció. Solo el silencio que pesa, que se siente en los huesos. En ese momento, el celular empezó a sonar. La pantalla brilló con un nombre que jamás pensé volver a ver. Alejandro. Mi pecho se encogió, un nudo apretó mi garganta y las manos se me congelaron. ¿Por qué me llamaba él? ¿Acaso sabía ya que yo había encontrado todo? Contesté con la voz temblorosa, apenas un susurro. Lara. La voz de Alejandro sonó apagada, quebrada. Tenemos que hablar. No voy a evitarlo más. Antes de que pudiera responder, un golpe seco sacudió la puerta del taller. Mi corazón casi salió disparado. Me acerqué con pasos inseguros, intentando ver o sentir quién estaba afuera.
pero no había nadie. Solo un sobre grande, pesado, deslizado por debajo. Lo levanté con la esperanza torcida. Era una foto que cambió todo. Mostraba a Natalia, claro, pero no con Alejandro. No al menos como yo había creído. La imagen mostraba algo impensable. Natalia abrazando a alguien más, a un hombre que reconocí al instante. No era Alejandro, era mi hijo, Gabriel. Sí, mi propio hijo, al que había criado con todo el amor posible, aquel que ahora sonreía cómplice con mi hermana, como si tal cosa. Sentí que el mundo giraba demasiado rápido, casi perdido el equilibrio. No hay palabras para ese peso que se instaló en mi pecho. El aire se volvió espeso, me faltó, y tuve que apoyarme sobre la mesa para no caerme. ¿Qué estaba viendo? ¿Era realmente cierto? Todo lo que creí, la traición de Natalia, la infidelidad de Alejandro, se volvió un rompecabezas al revés. Natalia no estaba solo engañándome con mi marido, estaba destruyendo mi familia de una forma mucho más profunda, mucho más oscura. El taller de repente pareció un lugar más pequeño, una jaula negra llena de secretos que me robaban el aire. ¿Por qué, Gabriel? ¿Qué buscaban? ¿Desde cuándo? Sentí las lágrimas contraer mis ojos, pero algo más me invadió, una rabia mortal y un miedo que nunca había conocido. ¿Cómo era posible que ni siquiera mi hijo estaba a mi lado? ¿Cuándo se habían convertido en aliados de esta traición monumental? Fue entonces cuando mi celular, olvidado en la mesa, vibró con una notificación, un video. Abrí la pantalla con manos temblorosas. Era una grabación, corta, terrible y clara. Mostraba a Natalia y Gabriel en una cena, pero no una cena familiar común. En la mesa discutían algo urgente. Gabriel tenía una expresión dura, casi fría. Natalia, con una sonrisa que ahora entiendo, era solo una máscara. Susurraba palabras que no podía oír del todo, pero que se sentían como veneno. De repente, el rostro de Alejandro apareció en la pantalla, entrando al cuarto, detenido en la puerta, con una expresión de shock y miedo. Y ahí, atrapado en ese segundo perfecto, bajó la cámara la persona que sostenía el teléfono. No era cualquiera. Era él, Alejandro, filmando, controlando, manipulado. Mi mente explotó. Todo era una mentira dentro de otra mentira. ¿Cómo podía ser tan real y tan falso al mismo tiempo? ¿Qué clase de juego oscuro se estaba jugando en mi propia casa? Él no solo estaba engañándome con mi hermana, no. Era cómplice de una trama que podía derrumbarlo todo, hasta lo más básico, la sangre, la confianza, el amor. Traté de respirar, pero no lograba. El taller crujió otra vez, como si las paredes se burlaran de mí. Y entonces mi celular sonó por segunda vez, con un mensaje que me heló la sangre. Lara, si quieres saber la verdad completa, ven a la antigua casa en la calle Juárez. Vamos a terminar lo que empezamos. No había remitente, solo esas palabras, y una dirección que me parecía como una sentencia. En ese instante, supe que lo que había empezado con una traición simple, ahora era un laberinto mortal que podría destruir lo que quedaba de mi familia, o acabar conmigo para siempre. ¿Cómo llegué aquí? ¿Y hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrir todo lo que ocultan? La respuesta estaba esperando, en la oscuridad, en esa vieja casa, y yo tenía que enfrentarla. Pero dime tú, ¿qué harías si alguien tan cercano como tu hijo te diera la espalda y un secreto tan devastador te obligara a elegir entre amar y perderlo todo? No sé qué me espera, pero esta historia se acaba de volver mucho más peligrosa. ¿Y tú, te atreves a seguir conmigo? El frío de la noche calaba hasta los huesos cuando me paré frente a la puerta de la vieja casa en la calle Juárez. La oscuridad parecía tragármela entera, solo rota por la débil luz amarilla de un farol oxidado, que amenazaba con atacarse en cualquier momento. Sentí una mezcla de terror y curiosidad que me hacía dudar con cada paso que daba. ¿Qué demonios estaba haciendo ahí? Mi corazón latía tan fuerte que sentía que escaparía de mi pecho. Con la mano temblorosa empujé la puerta,
crujió más fuerte de lo que imaginé, como un grito de advertencia. Dentro, el aire estaba pesado, rancio, como si el tiempo hubiera quedado atrapado entre esas paredes sucias y dormidas. La única luz provenía de una lámpara vieja, tendiendo del techo y lanzando sombras trémulas que se movían siniestras. Avancé unos pasos cuando la voz de Alejandro, suave pero cargada de algo que no entendía, cortó el silencio. «Lara, no esperaba que fueras tan valiente». Mi pecho dolió más. La mirada en sus ojos era extraña, no la del hombre que conocía, sino la de alguien que había vivido muchos secretos y estaba dispuesto a soltar la peor de sus bombas. «¿Qué quieres decir con todo esto?», pregunté, intentando sonar firme, pero la garganta no me dejó. Él suspiró, y esa tristeza en su cara me rompió algo por dentro. Entonces, bajó la mirada y sacó un sobre. Lo dejó caer sobre una mesa polvorienta. «Esto no es solo un juego sucio entre nosotros», dijo. «Ni siquiera lo que viste en esas cartas o ese video. Esto va mucho más lejos». Lo tomé, sintiendo el papel rugoso contra mis dedos fríos. Al abrirlo, encontré una serie de fotos. No eran simples imágenes. Mostraban a Natalia con Gabriel, sí, pero también a alguien más. Una mujer que no había visto antes. Sus rostros parecían cómplices, una alianza oscura tejida con secretos que dolían. Giré la cabeza hacia Alejandro. «¿Quién es ella?», pregunté en un hilo de voz. Él tragó saliva temblando. Entonces, la luz del farol se apagó de golpe. Un silencio absoluto nos envolvió mientras la oscuridad me mordía la piel. Y en ese instante, un susurro helado me recorrió la nuca. Una voz femenina, suave y cruel, resonó dentro de la casa. «Mis queridos, creyeron que solo había una traición, pero la verdadera locura apenas comienza». Me di la vuelta brusca. Allí, detrás de la puerta, estaba Natalia, pero no era la misma mujer que mis ojos recordaban. Sus ojos brillaban con una mezcla de ira y triunfo, y en su mano llevaba una pistola. Mi cuerpo se congeló, el miedo me asfixiaba y la rabia me empujaba a gritar, a correr, pero no hice nada. Solo la miré, incrédula. «¿Así que me descubriste?», susurró, con una sonrisa torcida. «Pero no todo es lo que parece, vieja». Antes de que pudiera reaccionar, Natalia levantó la pistola. El repique del disparo atravesó la casa, alto y brutal como un golpe en el techo. Sentí el impacto en mi brazo, un calor ardiente, y caí hacia atrás, el mundo girando. Alejandro gritó, siempre tan inútil, y corrió hacia mí. Pero no era mi derrumbe lo peor. Desde la sombra, la mujer de las fotos que nunca imaginé, la desconocida, salió lentamente. No era solo una aliada, era la madre secreta de Gabriel. Hace años. «Elegí desaparecer para proteger a este hijo de ustedes», dijo con voz firme. «Pero ahora, todo lo que creyeron saber se ha derrumbado. Gabriel nunca fue solo un niño inocente. Él es parte del juego desde el principio». Las palabras me arrancaron la respiración. ¿Gabriel era parte de todo esto? ¿Mi propio hijo, cómplice de mi ruina? Natalia me miró con una mezcla de desprecio y satisfacción profunda. «Bienvenida a la verdadera familia, Lara. Aquí todos tenemos secretos que matan, o que ya mataron algo dentro de nosotros». Sentí que el aire se volvía imposible de respirar. No sabía para dónde mirar, a quién creer. Todo lo que creí, mi marido, mi hermana, mi hijo, también estaban más rotos y perdidos que yo. Y en medio de ese caos, una sombra más apareció en el umbral de la puerta. Una figura que reconocí de inmediato, aunque no quería creerlo. «¿Tú?», susurré, con el cuerpo temblando. «¿Tú también estás metido en esto?». No hubo respuesta, solo una sonrisa fría que me dio escalofríos. En ese momento, supe que ya nada volvería a ser igual, que la traición era solo la punta de un iceberg gigantesco y que yo estaba en el centro de una red mucho más oscura y peligrosa de lo que jamás imaginé. ¿Qué haría ahora?
¿Y cómo seguir adelante cuando cada paso estaba lleno de fuego y hielo? El silencio volvió, pesado. Pero esta vez no era el silencio de la espera. Era el silencio antes de que todo explotara. El frío era tan denso que parecía intoxicar el aire. La oscuridad se había tragado todo, y la única luz que quedaba era ese farol muerto, parpadeando sin ganas. Alejandro y Natalia se miraban con una tensión que podía cortarse, mientras la mujer desconocida, la madre, parecía flotar en medio del caos, esa presencia casi fantasmal que no me dejaba respirar. Entonces el silencio se rompió con un estruendo seco, un crujido fuerte, como madera partiendo. Me giré justo a tiempo para ver cómo de repente el suelo bajo mis pies cedía y me tragaba en un hueco vivo, frío, oscuro. Caí succionada por la tierra, la puerta cerrándose con un golpe que retumbó en mis oídos y me dejó en el vacío sin bajar ni un centímetro. El aire desaparecía, se hacía corto y desesperante. Mis manos rascaron la oscuridad, la tierra, los bordes ásperos, pero no había nada, solo un pozo sin fondo que me absorba. Gemí con un hilo de voz, pero nadie respondió arriba, nada más que el silencio que me envolvía como una sábana fría. Mientras luchaba por mantener la calma, escuché algo más allá del vacío. No era un sonido obvio, sino un susurro débil, como un murmullo ahogado, y era mi nombre. Lara, Lara, repetía esa voz quebrada, dolorosa. La reconocí al instante. ¿Gabriel? Susurré, con la garganta agarrotada. Un golpe seco resonó en la oscuridad y un destello tenue iluminó el fondo. La figura de mi hijo. Pero no estaba solo. A su lado, Alejandro, con una mirada inexpresiva, casi robótica, y Natalia, esa sombra doliente que había jurado conocer. ¿Por qué? Solté temblando. ¿Por qué me hicieron esto? Gabriel alzó la mano y una pantalla emergió del aire, mostrando imágenes que me rompieron más que cualquier puñal. No había sido yo la víctima, ni Alejandro, ni Natalia mis verdugos. Todo había sido un juego planeado y diseñado contra mí. Por mí. Avancé confundida y en la luz vacilante vi mi propio reflejo en una superficie. No era un espejo común, sino algo más profundo, más oscuro. La imagen no era la de una mujer traicionada, sino la de una conspiradora. Yo había manipulado, había jugado sucio tanto como ellos. «Lara», dijo una voz cercana, suave pero firme. ¿Recuerdas ese accidente? ¿La operación? ¿La amnesia? El recuerdo me golpeó como una bofetada. El accidente en el que había perdido la memoria, los años que creí vivir, la historia que me habían contado. Nada era cierto. Yo enterré esa verdad en algún rincón oscuro de mi mente. Todo esto, siguió la voz. La traición, la mentira, la familia partida. Tú lo comenzaste. Todo para proteger un secreto más grande que ninguno de nosotros. Mi piel se erizó. No era Natalia, ni Alejandro, ni Gabriel el que manipularon todo. Era yo misma, la víctima, la abuela fuerte que creí tener por dentro. ¿Pero qué secreto? ¿Qué historia había enterrado tan profundo que prefirió inventar una mentira tan monstruosa? Pregunté con la voz fragmentada. ¿Por qué? ¿Por qué tanto engaño? Gabriel respiró hondo y se aproximó. Porque mamá, para proteger a todos, tuvimos que aislarte. Para proteger a toda esta familia, nos inventamos a los enemigos. A todos, nos obligaste a mentir. El aire se me hizo más denso que nunca. Mi garganta se cerró. ¿Yo era la responsable? ¿La madre, la hermana, el marido? ¿Mis víctimas o mis peones? Desde la sombra, Natalia esbozó una sonrisa amarga. No solo fuiste víctima, Lara, fuiste artífice de este infierno. Tus secretos nos arrastraron aquí, y en ese instante el miedo se transformó en algo peor. Una verdad tan devastadora que me dejó sin fuerzas, sin rumbo, sin saber a quién amar o odiar.
El pozo tembló y el suelo tembló conmigo. Algo se acercaba, una presencia oscura, lenta, letal, y en medio de aquella oscuridad fría, el eco de una sola pregunta quemaba mis labios. ¿Quién era realmente Lara? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba y muy lejos de lo que esperaba. El pozo empezaba a cerrarse y yo estaba atrapada. El pozo se movía, cerrándose despacio, como una trampa de hierro que no perdonaba. Mis manos arañaban la tierra húmeda, el frío calándome los huesos. Sentí un pánico brutal, un nudo en la garganta que amenazaba con romperme. Pero justo cuando todo parecía perdido, una luz tenue apareció en la penumbra. La imagen de Gabriel, Alejandro y Natalia temblaba frente a mí, sus caras cada vez más distorsionadas, y entonces todo explotó. Una voz grave, profunda, retumbó en la oscuridad, haciendo que el pozo temblara otra vez. No era ninguna de las voces conocidas, era más fría, más aterradora, un eco que me agarró el alma y me la estrujó sin piedad. ¿Creíste saberlo todo?, dijo con un tono que helaba la sangre. No hiciste más que rascar la superficie, Lara. El suelo tembló violentamente y en un instante el aire se volvió electricidad pura. Mis ojos se abrieron al máximo cuando de repente el pozo comenzó a ceder de otro lado y en vez de caer hacia abajo, me impulsó arriba, hacia una luz cegadora. Caí sobre un suelo firme, blanco y frío. Abrí los ojos y lo primero que vi fue un espejo gigante frente a mí. El reflejo me paralizó. No era yo. No era la mujer rota y confundida que había sentido durante tanto tiempo. Era otra persona. Una mujer joven, con mis mismos ojos, pero llena de vida y brillo. Una mujer que nunca había terminado de ser yo, ni que yo había visto antes. Y ahí, al lado del espejo, una grabación empezó a reproducirse. Una voz dulce, casi infantil, comenzó a hablar. Y no era la voz de Gabriel ni de Alejandro, era la mía. Soy Lara, o al menos la que pudieron crear, susurraba la grabación. Esta no es la historia que crees. No soy la víctima. Soy la fábrica de todo este infierno. La imagen cambió. Mostró un laboratorio clandestino, equipos clínicos y a una mujer que parecía yo, pero con bata blanca y mirada fría. Desde que nací, jugué un papel que nadie entiende. Seguía la voz. No soy solo una abuela. Soy algo más. Un experimento. Una mentira construida para ocultar un poder que ni yo misma controlaba. Sentí que el suelo me temblaba con más fuerza. La jaula en la que estaba atrapada no era solo física, era mental. Un castillo de cartas que había vivido sin saberlo. Gabriel, Natalia, Alejandro, son piezas de un puzzle diseñado para protegerme o destruirme. Continuó. Pero la verdad que importa es otra. Tú, Lara, nunca fuiste solo humana. Fuiste creada para cambiar el mundo. Y ahora, ese cambio se acerca. El silencio cayó como una bomba dentro de mí. Sentí que el corazón me explotaba y la cabeza me ardía. Y justo cuando intentaba procesar eso, una puerta blanca se abrió detrás de mí y alguien entró. Al principio no podía verlo, pero luego la sombra se definió. No era Alejandro ni Natalia. Era alguien que yo creía perdido, alguien que debería estar muerto. Lara, dijo con una voz rota y llena de culpa. Soy yo, tu verdadero padre. El golpe fue tan fuerte que casi caigo. Mi mente se retorcía, tratando de juntar piezas, que ni siquiera sabía que estaban allí. ¿Qué quieres decir?, logré preguntar, llevándome la mano herida al pecho. Él me miró con ojos que no entendía, con una mezcla de amor y temor. Toda esta historia, esta familia, esta batalla, fue creada para protegerte de mí. Soy el verdadero monstruo aquí, el experimento fallido. Y tú eres el resultado inesperado. Un grito ahogado salió de mi garganta, mientras la habitación blanca se tornaba oscura y las paredes comenzaban a cerrarse como el pozo, pero esta vez atrapándome en una mentira aún más profunda. Mi cuerpo temblaba.
Mi mente explotaba. No sabía qué realidad era real, qué rostro era el mío y quién estaba a mi lado. ¿Un padre vivo y monstruo o un falso espejismo? El pozo, el espejo y esa voz en la grabación me dejaban una sola certeza. Nada era lo que yo creía, y lo peor estaba por llegar. El aire se volvió denso, casi insoportable, como si la habitación misma se estuviera cerrando sobre mí. Sentí cada latido golpeando mi pecho con furia, un tambor que no podía callar. Miré al hombre frente a mí, mi verdadero padre, con el alma rota, sin entender qué parte de esta pesadilla era real. De repente, la luz blanca titiló y se quebró en 1000 pedazos, dejando todo a oscuras. Un silencio profundo, pesado, aplastante me envolvió por un instante que pareció eterno. Y entonces, un ruido sordo retumbó bajo mis pies. Un temblor suave, pero creciente, que hizo que mis rodillas cedieran y me doblara, aferrándome al suelo helado. Pasaron segundos que parecían siglos. Mi respiración rota llenaba el vacío. Una chispa de luz volvió, apenas blanca y trémula, iluminando algo que jamás imaginé, una gran tubería bajo el suelo, explotando. Agua negra comenzó a brotar con fuerza, llenando de golpe la habitación. El frío me paralizó. El charco crecía, como una boca hambrienta, subiendo rápido sin dar tregua. «Lara, fuera de ahí», escuché la voz de Alejandro, gritando desde alguna parte, pero le temblaba el tono, imperfecto, casi urgente en otro sentido. Intenté moverme, pero estaba atrapada. El agua me rozaba los tobillos. Fue entonces cuando la luz se hizo absurda, y justo frente a mí, una figura surgió del agua, que ahora se convertía en marea implacable. No era la mujer joven que vi en el espejo. No era Alejandro ni Natalia. Era yo. Sí, yo, pero algo distorsionado, oscuro, un reflejo que no podía ser. El doble de mí, con ojos vacíos, casi sin vida, extendió una mano hacia mí. El terror me congeló por completo. «¿Quién eres?», le grité, con la voz quebrada y entera a la vez. «¿Qué eres?». No respondió. Solo una sonrisa torcida apareció en su rostro. Una sonrisa que conocía demasiado bien. Y entonces, con un movimiento rápido, tomó mi cara con ambas manos y me susurró al oído: «Eres solo una copia». La verdad empezó mucho antes de que esta historia siquiera existiera. El agua ya me llegaba a la cintura. Sentí el frío calar hasta los huesos, mientras ella, o eso, se desvanecía, dejando en su lugar una caja metálica, flotando a mi lado. Con manos temblorosas, la agarré y la abrí. Dentro, un DVD, con una etiqueta que decía solo recuerdos, y una nota: «Para la original». No sabía si reír o llorar. El agua comenzó a cubrir mi pecho. El aire me faltaba. Presioné el botón de una pequeña pantalla junto a la caja. La grabación empezó, pero no mostraba lo que esperaba. No había traición, no había engaños de Natalia, ni juegos de poder, ni mentiras de Alejandro. Lo que vi fue una habitación blanca, un laboratorio, un grupo de científicos hablando en susurros. Y en el centro, una mujer. Me reconocía, pero no era yo. Era otra Lara, una Lara que reía, que lloraba, que temblaba mientras le implantaban algo. La marcaban con números y códigos. Luego, una voz de bandera en el video: «Proyecto Luna. Primera versión finalizada. Tolerancia al estrés alta. Capacidad de manipulación emocional completa». La pantalla saltó a planos que dolían. Dora, la mujer de las cartas que nunca supe que existía, no era madre de Gabriel. Era una científica, una creadora, y yo, solo un experimento, un clon, una pieza en un juego demasiado grande. Un golpe brutal me sacudió el cuerpo. Me ahogué no solo en el agua, sino en la certeza de que todo lo que creí, todo lo que sentí, fue un engaño de laboratorio.
la habitación comenzó a girar. La voz de Gabriel llegó clara y fuerte, esta vez desde fuera, gritando: «Lara, resiste, te sacamos de ahí». Pero yo no sabía qué era más miedo: ¿quedarme atrapada en este pozo de agua y mentiras? ¿O enfrentar que no soy yo la protagonista real, sino una copia? Mientras mi cabeza se hundía lentamente hacia el fondo frío, un último pensamiento me sacudió. Si soy una copia, ¿quién está ahí afuera, realmente? ¿Y qué monstruo vive bajo esta piel que ayer creí llamar mía? El agua me cubrió todo. El silencio volvió, pero no era paz. Era el principio de algo que ni siquiera podía imaginar. ¿Era el fin? ¿O apenas el principio de la verdadera guerra? El agua me atrapaba, me subía hasta la garganta. Sentí el frío denso, esa presión cavernosa en el pecho que casi paralizaba todo. Quise gritar, pero el aire no vino. Cerré los ojos pensando que ese era el final. Pero entonces, algo raro pasó. Un ruido metálico, seco, cortó el silencio, como si alguien estuviera abriendo una puerta, pero no de agua, sino de hierro. Abrí los ojos justo a tiempo para ver cómo una luz tenue comenzó a filtrarse desde arriba. Y una mano temblorosa, temblando igual que la mía, apareció, agarrando mi brazo con fuerza. Me alaron con un tirón fuerte. La oscuridad empezó a ceder. Aguanté la respiración, luchando contra la desesperación, y finalmente, con un último empujón, salí del agua. Tosí hasta quedarme sin fuerzas, mientras el frío se clavaba en mi piel como cuchillas. Y entonces, cuando pensé que ya nada podría sorprenderme más, escuché una voz que me heló el alma. «¿Acabas de despertar, original? Me alegra que estés todavía aquí». Abrí los ojos y lo vi. No era Alejandro, no era Natalia ni Gabriel. Era la mujer joven que vi en el espejo, la que había visto emerger del agua, pero de pie frente a mí, completamente real y siniestramente calmada. Me observaba con una sonrisa fría, una mirada que no era humana, era diferente, tan parecida a la mía que me dio náuseas. «Soy Luna, la original. La real Lara está muerta. Y tú eres solo una copia, una sombra barata», dijo, y su voz se convirtió en eco en la habitación blanca que me parecía tan falsa como aquella prisión de agua. Todo se volvió un caos en mi cabeza. La luz, el agua, el pozo, el espejo. Todo tenía sentido ahora, pero era un sentido oscuro y retorcido. Luna, la mujer delante de mí, no era una enemiga cualquiera. Era la verdadera Lara. Y yo era esa copia, el experimento fallido, la mentira que vivió creyendo que era real. Quise gritar que no podía ser verdad, que mi historia importaba, que mis lágrimas y mi dolor no eran falsos. Pero Luna avanzó, lentamente, mientras yo me arrastraba hacia atrás, hacia la pared fría. «Oh, siento, o quizá no, pero el mundo siempre necesitó una Lara, y yo soy la única que verdaderamente existe. Tú, solo una sombra del pasado que tienen que olvidar». Sus palabras cayeron como balas. Después, se acercó y me tocó la cara con una ternura que daba miedo. Esta mentira que viven, este juego de traiciones, todo empezó para protegerme a mí, para esconder lo que soy. ¿Quieres saber la verdad? Yo no necesitaba un marido, una hermana, ni un hijo. Necesitaba que alguien contara la historia equivocada. Mis manos temblaron tanto que no pude evitar que se me cayera el DVD, que se sumergió en el charco de agua que aún cubría el suelo. Todo lo que creí, lo que vi, lo que sentí, ¿era solo una mentira para ocultar a Luna? ¿Que yo, la Lara que pensé ser, era la copia? Y peor aún, ¿qué se había hecho con la verdadera Lara? Un grito largo y rasposo salió de mi boca, un sonido de rabia y miedo mezclados. Pero Luna no se inmutó, reía con una calma cruel. Un supersticioso juego macabro. Debes entender, copita, que nadie quiere saber la verdad. Tú eres el error, el monstruo que olvidaron. Y yo volveré a mi lugar. Nada se interpondrá.
La puerta se cerró de golpe. La luz parpadeó una vez más, dejando todo en penumbra. Pero justo antes de que la oscuridad me tragara de nuevo, escuché un quebranto seco, un disparo, y un nombre quedó flotando en el aire. Gabriel. El silencio que vino después fue más terrible que todo el agua, la oscuridad y el frío. ¿Quién había disparado? ¿Por qué? ¿En qué lado estaba ahora? El pozo no era solo físico. Era un abismo entre dos realidades. ¿Y yo? ¿A cuál pertenecía? La única certeza era que nada era lo que creí. La verdadera guerra apenas comenzaba, y yo estaba más perdida que nunca. El disparo retumbó como un trueno justo cuando la puerta se cerró de golpe. Mi corazón explotó, el brazo ardía, y el miedo se volvió una bola en mi garganta que no dejaba pasar el aire. Miré hacia la dirección del sonido, tosiendo, pero no vi a nadie. Todo lo que conseguí fue un silencio aplastante, denso, pesado, como si la casa misma hubiera envejecido 100 años en un segundo. Entonces, un crujido más cerca, me hizo girar la cabeza bruscamente. No era un ruido cualquiera, era el taconeo seco de unos zapatos que se acercaban, lentos, firmes. Mi pecho se apretó, el frío se coló por la herida de mi brazo, y por mi espalda un escalofrío se deslizó con ganas. ¿Quién más estaba ahí? ¿Qué más podía esconder esta casa maldita? Pero no era Natalia, ni Alejandro, ni Gabriel. Era alguien diferente. Al entrar en la luz, la figura era nítida y aterradora. Lara, dijo con voz dulce pero firme. Tiempo de que sepas la verdad. Quise gritar, pero nada salió. La miré con ojos grandes, en ese momento temblando, casi sin poder creer. No era Luna, ni la mujer joven del espejo. Era alguien aún más inesperado. Era mi madre. Sí, la mujer a la que creí muerta desde hacía años. La reconocí al instante, porque aunque sus ojos estaban llenos de cansancio y secretos, tenía la misma mirada dura que me había marcado toda la vida. «¿Mamá?», traté de decir, pero la voz se quebró. Ella se acercó despacio, como si mi presencia fuera frágil, como si pudiera romperse con un suspiro. «No, Lara», me corrigió. «No soy tu madre. Soy la guardiana de lo que ustedes destruyeron, la que vio todo desde el principio». Mi mente se colapsaba. ¿Guardiana? ¿Qué demonios significaba eso? ¿Cómo podía ser yo una copia y mi madre, o quien sea que fuera, estar viva, caminando frente a mí, hablándome de destrucción? De repente, la mujer desenrolló un papel viejo, amarillento, y me lo mostró como si sostuviera mi destino en las manos. «Esto es lo que tienes que entender», susurró. «Antes de que existieras, alguien trajo este proyecto al mundo. No fue Alejandro, ni Natalia, ni siquiera tú». Mis ojos se clavaron en el pergamino, y entonces el frío se apoderó de mí. Era un documento de identidad, no uno cualquiera, sino tuyo, mío, con tu nombre, tu rostro. Solo que no era el mío, era el de otra mujer, parecida a mí, pero con una marca rara en la frente. Y ahí fue cuando mi cuerpo se congeló, porque esa mujer no era otra que Luna. Un golpe brutal me partió el pecho. No solo era la original, sino que había vivido otra vida, otra historia, y yo simplemente era la sombra que alguien había creado para ocultarla. «Así que no solo eres una copia», dijo mi madre, «eres la pieza equivocada en un tablero que jamás debiste pisar. Luna es la verdadera Lara, y tú eres el experimento de un juego más grande que nuestra sangre». Mi cabeza dio vueltas. La habitación pareció derrumbarse. Quise gritar, llorar, huir, pero solo pude mirar cómo ella sacaba una foto más. En blanco y negro, algo borroso. Un grupo entero de mujeres, todas idénticas a mí, o a Marta, o a Luna. «No hubo una sola Lara», dijo, con un tono frío. «Hubo muchas, y cada una fue sacrificada en nombre de un futuro que no quieres imaginar». Y entonces, en ese momento, entendí la verdad más brutal de todas. Todo era un ciclo,
un experimento sin fin que jugaba con la sangre y la memoria. No era ni víctima ni verdugo. Era un eslabón roto en una cadena que solo quería sobrevivir. El suelo empezó a temblar otra vez, y el agua volvió a subir, frío, implacable, sin piedad. Justo antes de perder el conocimiento, escuché ese último susurro que me partió las entrañas. La guerra no es entre nosotros, Lara. Es contra quienes nos hicieron esclavas de sus mentiras. Y mientras el agua me cubría otra vez, una pregunta aterradora me quemó la boca. Si somos tantas, ¿cuál de todas es yo? Y sobre todo, ¿quién estaba esperando al otro lado para reclamar su verdadero lugar? El agua me subía rápido, helada, un muro que me aplastaba el pecho. Sentí que mis pulmones estallaban, la garganta cerrándose como una prisión. No podía entender qué estaba pasando, ni qué cuerpo era ese frente a mí, ni qué guerra loca había comenzado. Solo quería salir, respirar, sentir que todo esto no era real. Y justo cuando pensaba que el fin era inevitable, el suelo tembló otra vez, más fuerte. La habitación blanca perdió su brillo de golpe y la luz se volvió roja, roja como sangre. Un silbido agudo, un pitido, y algo estalló en la pared detrás de Luna. ¡Bum! El muro explotó. Polvo, escombros y fragmentos de vidrios volaron por el aire. Un estruendo brutal que me sacudió el alma. Y del caos entraron a la habitación varias personas armadas, con rostros cubiertos y miradas duras como cuchillas. Mi corazón fue un martillo desbocado. Quise gritar, pero no salía nada. Una de esas figuras se acercó rápido a Luna y le puso una pistola en la cabeza. Ella ni siquiera parpadeó, ni bajó la sonrisa cortante. «No hagan tonterías», dijo con voz fría. «Esto apenas comienza». Pero la más fuerte fue una voz que reconocí sin querer, que me atravesó como un rayo. «Lara, entraremos en la verdad de una vez por todas. No eres una copia. Eres el prototipo que salió mal». Me di vuelta lentamente. Y, en la puerta entre la polvareda, apareció alguien que jamás pensé ver. Alguien que rompió todo. Mi nieta, sí, mi nieta, Eva. Pero esa niña dulce que recordaba no existía ya. Tenía el rostro duro, marcado, y en sus manos una caja negra parecida a la mía. Los ojos le brillaban con un fuego oscuro que no entendía. «Tía», susurró, «somos más de lo que ellos quieren. Y esta historia es solo el ensayo de lo que se viene». Mi mente giraba todo enredado, pero justo en ese silencio donde el miedo me explotaba el pecho, Eva levantó la caja. En un movimiento rápido, la abrió, y lo que estaba adentro me congeló la sangre. Un dispositivo pequeño, con luces parpadeantes, y en la pantalla mis recuerdos, pero no los míos. Eran los de Luna, los de la verdadera Lara, y había algo más. Un rostro que reconocí, el verdadero responsable de todo, yo misma. Una mujer que no podía ser yo, que estaba detrás de mi creación. El verdadero monstruo no era la abuela que creí ser, ni la original Lara. Era Eva, mi propia nieta. «Sí», dijo ella, mirando directo a mis ojos. «Soy la diseñadora final. El plan que terminó todo. Tú solo fuiste el borrador que se cansó de jugar a la víctima». La gravedad de sus palabras aplastó mi alma. Todo lo que había vivido, todas las traiciones, las mentiras, los secretos, no eran más que una partida de ajedrez en la que yo había sido la reina sacrificada. Con un hilo de voz le pregunté, «¿Por qué, Eva? ¿Por qué destruirnos?». Ella sonrió, una sonrisa que no conocía, sin ni siquiera un atisbo de ternura. «Porque el futuro no es para nosotros. Yo soy la evolución. Ustedes son el error que hay que borrar». El agua seguía subiéndome hasta la cintura. Mis manos temblaban, pero una furia nueva me quemaba por dentro. «Si eres tan poderosa, entonces ¿por qué me rescataron?», pregunté con voz rota. «¿Por qué no me dejaron morir en ese pozo?». Eva bajó la mirada, un gesto casi humano que no la hacía menos aterradora. «Porque, abuela, aún te necesitamos, pero ya no como tú crees. Eres la llave para despertar lo que dormía».
Y cuando eso pase, ya nadie será lo que dice ser. Las figuras armadas se acercaron más, preparando lo que parecía un juicio o un ajuste de cuentas. Y mientras el agua me subía hasta el cuello, con el corazón al borde de estallar y la mente hecha trizas, entendí que había apenas empezado a perder el control, que la familia que conocía, la abuela fuerte, la víctima, la conspiradora, todo era solo un castillo de naipes al borde del colapso, y la verdadera pesadilla, la guerra total, estaba a segundos de estallar. ¿Qué haré ahora? ¿Contra quién tengo que pelear? Y sobre todo, ¿cómo demostrar, si acaso puedo, que no soy solo una sombra ni un error? Las luces rojas del lugar parpadearon. La caja en manos de Eva brilló intensamente, y mi garganta se quedó seca. El silencio se rompió de golpe con un disparo. Pero esta vez, no era mi vida la que pendía de un hilo. Era la de toda la familia que creí conocer. Y eso cambió todo. El disparo retumbó en el aire, cortando el silencio como un cuchillo afilado. Sentí ese calor en el brazo, pero lo peor era el temblor en el pecho. Ese nudo que me ahogaba y que no me dejaba pensar. Miré a Eva, mi nieta, con los ojos abiertos de par en par, sin poder creer que ella estuviera ahí, en medio del caos, con esa mirada dura, sin nada de la niña que yo recordaba. Las figuras armadas rodeaban la habitación, sus respiraciones agitando el aire pesado. Alejandro intentaba calmar la tensión, pero yo sabía que nada podía detener la tormenta que se desataba. Natalia todavía sostenía esa sonrisa torcida, mezcla de miedo y desafío. Gabriel, en silencio, parecía no ser ni víctima ni culpable, sino simplemente parte del monstruo que nos había atrapado a todos. El agua subía, fría, implacable, arrastrando todo. Sentí como el frío se me metía en los huesos. Intenté moverme, pero mi cuerpo ya no respondía. Y justo cuando pensé que la oscuridad sería mi último refugio, escuché la voz de Eva, firme y clara. Abuela, no estás sola. Esto apenas comienza, pero juntas vamos a romper esta cadena. Un resplandor intenso surció del dispositivo en sus manos. La luz rompió el miedo, encendió una chispa dentro de mí, esa que creía apagada. Algo cambió. La mujer que decía ser Luna apareció de nuevo en la sombra, con esa sonrisa que ya no me podía ni mirar. Pero esta vez no sentí miedo, sino una rabia nueva, un fuego que me quemaba por dentro. No iba a dejar que ella me borrara, ni que esta historia terminara así, en la soledad y la mentira. El suelo tembló otra vez, pero esa vez era diferente. Sentí que algo dentro mío despertaba, que ya no era una copia ni un error, que aunque fragmentada, hacía mucho que no estaría sola en esta guerra. Alejandro dio un paso adelante, poniendo su mano sobre mi hombro. Gabriel y Natalia bajaron la cabeza, por primera vez sin máscaras. Todos sabíamos que lo que había pasado no tenía vuelta atrás, pero también que de alguna forma rota, podíamos escoger qué camino seguir. El pozo comenzó a cerrarse, pero esta vez la oscuridad no me tragó. Una voz cercana, la de Eva, me susurró. Vamos a salir, pero este juego no termina aquí. Salimos de esa casa maldita, con el corazón hecho trizas y la piel llena de cicatrices visibles e invisibles. El mundo afuera seguía girando, indiferente a nuestra tragedia. Pero en mi pecho, un pensamiento persistía, perforante. ¿Quién era yo realmente? Pero mientras camino hacia la luz, lo único cierto es que esta historia no se cierra con un adiós, sino con un comienzo oscuro y urgente. Y tú, que estás ahí, ¿te atreves a quedarte? Porque lo que viene no es para cualquiera. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por explotar. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que esta comunidad crezca fuerte. Inunde la sección de comentarios con tus reacciones, tus teorías, todo lo que sientes. Aquí somos parte de esta verdad. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace.
Solo los verdaderos fans saben lo importante que es apoyar con estas acciones, porque esta historia no terminó. Apenas empezó.